Mi hijo llevaba días con fiebre cuando el médico fue claro. O lo operaban ese fin de semana, o podía morir. Corrí a casa desesperada, pero mi esposo ni siquiera levantó la vista del periódico. No voy a gastar dinero en eso. La misma semana en la que le regaló un auto nuevo a su exesposa, con un beso en la frente, le entregó las llaves y le dijo: «Tú siempre tendrás prioridad». Antes de continuar, comenta dónde estás viendo y suscríbete al canal. No te pierdas el video de mañana, porque viene con una revelación que te dejará sin palabras. Lo impensable sí, prioridad. Mientras yo escondía monedas del mercado para comprar leche. Mientras nuestro hijo se dormía sin cenar. Mientras usaba papel periódico como toalla sanitaria, él ganaba más de 50,000 al mes. Pero decía que no podía consentirme, que era mi deber ser fuerte. Que así vivían las mujeres de verdad. Pero el día de la cirugía llegó, y cuando vi a mi hijo gimiendo, débil, con la respiración entrecortada, hice lo impensable, y él nunca volvió a poner un pie en esta casa. La noche anterior, cuando Mateo tosía sin parar en su cama y la fiebre no cedía, supe que ya no había más tiempo. Los antibióticos no funcionaban y el médico había sido claro. Necesitaba cirugía urgente o podría morir. Mi niño de apenas 6 años, con sus ojos grandes y ahora opacos por la enfermedad, dependía completamente de mí. «Mamá, ¿me voy a poner mejor?», me preguntó con voz ronca, mientras le cambiaba el paño húmedo de la frente. «Sí, mi amor, te lo prometo», le dije, aunque por dentro me estaba desmoronando. El problema era el dinero. Siempre el maldito dinero. Roberto ganaba más de 50,000 pesos al mes como gerente general de una empresa importante. Vivíamos en una casa bonita, teníamos un automóvil, pero yo nunca veía ese dinero. Cada semana me daba una asignación para la comida y los gastos básicos, una cantidad tan pequeña que apenas alcanzaba para lo esencial. Si pedía más, venían los reproches, los sermones sobre responsabilidad financiera, las comparaciones con su madre que había criado 5 hijos sin quejarse jamás. Durante meses había estado escondiendo monedas y algún billete ocasional, guardándolos en una lata de galletas vacía que escondía detrás del tanque del inodoro. Era mi fondo de emergencias, mi pequeño acto de rebeldía. Pero ahora que tenía una verdadera emergencia, esos ahorros no eran nada comparados con lo que costaba la operación. La noche anterior, mientras Mateo dormía inquieto, esperé a que Roberto llegara del trabajo. Esta tarde lo había llamado 3 veces, pero no contestó. Cuando finalmente apareció, ni siquiera preguntó por el niño. Se sentó en su sillón favorito, abrió el periódico y encendió la televisión. El noticiero económico, como siempre. «Roberto», dije acercándome con cuidado, modulando mi voz para no parecer demasiado demandante. Había aprendido a lo largo de 8 años de matrimonio que mostrar desesperación solo lo irritaba más. «El doctor López dice que Mateo necesita la cirugía este fin de semana. Ya tiene programado el quirófano para mañana a las 10. Él pasó la página del periódico sin mirarme. «¿Me oíste? Es urgente. Su infección pulmonar no responde a los antibióticos». «Te oí», respondió sin apartar la vista del periódico. «¿Cuánto cuesta esa cirugía?». Le dije la cantidad y vi cómo su mandíbula se tensaba. Finalmente bajó el periódico y me miró con esos ojos fríos que tanto conocía. «No voy a gastar dinero en eso». Al principio pensé que no había escuchado bien, que era imposible que un padre dijera algo así sobre su propio hijo. «Pero Roberto, el doctor dijo que puede morir si no». «He dicho que no», me interrumpió. «Estos médicos siempre exageran para sacarte dinero. Dale las medicinas que ya tiene y ya verás cómo mejora». No podía creerlo. No después de haber visto, apenas esa mañana, cómo le entregaba las llaves de un auto nuevo a Lucía, su exesposa. Lo había visto por casualidad cuando llevaba a Mateo a su cita médica. Estaban en el concesionario junto al hospital. Roberto besó la frente de Lucía mientras le daba las llaves, y alcancé a escuchar sus palabras. «Tú siempre tendrás prioridad». «¿Cómo pudiste comprarle un auto a Lucía cuando tu hijo está enfermo?». Las palabras salieron de mi boca sin filtro, cargadas de toda la rabia contenida durante años. La expresión de Roberto cambió. Sus ojos se entrecerraron y su voz se volvió aún más fría. «Lo que haga con mi dinero no es asunto tuyo. Lucía es la madre de mi primera hija y siempre cumplí con mis responsabilidades hacia ella. Tú, en cambio, solo sabes pedir y pedir». «Es para salvar la vida de tu hijo», grité, olvidando por completo mi estrategia de calma. Roberto se levantó, arrojando el periódico al suelo. «Mi dinero, mis reglas. Si tanto te preocupa, busca un trabajo o pídele dinero a tu familia».
Sabía perfectamente que mi familia apenas sobrevivía económicamente y que había renunciado a mi trabajo como secretaria cuando nació Mateo, porque él insistió en que debía quedarme en casa. Una buena madre está con su hijo, había dicho entonces. Ahora usaba mi dependencia económica como un arma. Esa noche dormí junto a Mateo, escuchando su respiración dificultosa, sintiéndome la peor madre del mundo por no poder protegerlo. A la mañana siguiente, Roberto salió temprano. «Tengo una reunión importante», dijo, como si el estado crítico de su hijo no fuera suficiente para cancelar cualquier compromiso. Después de que se marchó, tomé una decisión. Sabía dónde guardaba Roberto su caja fuerte. Detrás de un cuadro en su estudio privado, ese espacio al que tenía prohibido entrar. La había visto una vez, cuando él la abrió creyendo que yo no estaba en casa. Con las manos temblorosas, descolgué el cuadro. Allí estaba. Una pequeña caja metálica empotrada en la pared. No conocía la combinación, pero sabía que Roberto guardaba todas sus contraseñas en una agenda que mantenía en el cajón superior de su escritorio, oculta bajo carpetas de trabajo. Encontré la agenda y busqué frenéticamente entre sus páginas. Números de teléfono, direcciones y allí, en la última página, varias series de números con etiquetas. Oficina, alarma, celular y finalmente caja. Marqué los números con dedos sudorosos. 28, 14, 35. La caja se abrió con un clic que sonó como un trueno en mis oídos. Dentro había varios fajos de billetes, documentos legales y un cuaderno negro de contabilidad. Tomé el dinero sin pensarlo 2 veces. Era suficiente para la operación. Y algo más. Estaba por cerrar la caja cuando mi curiosidad me llevó a abrir el cuaderno. Lo que vi me dejó helada. Páginas y páginas de anotaciones meticulosas con mi nombre en la parte superior. Cada entrada, una deuda. Roberto había estado registrando cada peso que me daba, pero no solo eso. Había añadido intereses. Y lo más perturbador, cobraba por conceptos como alojamiento, comida consumida, incluso uso de servicios básicos, agua, luz. Según sus cálculos, yo le debía una fortuna. 8 años de deudas acumuladas, con intereses que crecían cada mes. En las notas al margen había comentarios como «pidió dinero extra para zapatos de Mateo», «innecesario» o «solicitó aumento de asignación», «negado», «actitud desagradecida». Mi estómago se revolvió. Este no era el comportamiento de un esposo, era el de un prestamista despiadado, un carcelero que llevaba la cuenta de cada respiración de su prisionero. Tomé también el cuaderno. No sabía por qué, pero sentía que era una evidencia importante de algo que ni siquiera podía nombrar, en ese momento. Salí del estudio y llamé inmediatamente al hospital para confirmar la cirugía de Mateo. Luego desperté suavemente a mi hijo. «¿Vamos al hospital, mamá?», preguntó con voz débil. «Sí, mi amor. Hoy te van a curar». Mientras preparaba una pequeña maleta con sus cosas, mi teléfono sonó. Era Roberto. «¿Dónde está mi dinero?». Su voz sonaba contenida pero furiosa. Debía haber regresado a casa y encontrado la caja abierta. «Voy camino al hospital con Mateo», respondí con una calma que no sabía que poseía. «Encontré tu cuaderno, Roberto. Ese donde anotas cuánto te debo por existir». Hubo un silencio, al otro lado de la línea. «Ese dinero es mío», dijo finalmente. «Y ese cuaderno es un asunto privado. Si no los devuelves inmediatamente, llamaré a la policía». «Hazlo», respondí. «Explícales por qué le niegas atención médica a tu hijo mientras le compras autos. ¿A tu ex? Explícales por qué cobras a tu esposa por la comida que come y el agua que bebe». Otro silencio. «Cuando regrese a casa, hablaremos seriamente de esto, Luciana. Has cruzado una línea». «No, Roberto. Tú cruzaste esa línea cuando decidiste que tu hijo no merecía vivir. Yo solo estoy haciendo lo que cualquier madre haría». Colgué y terminé de preparar las cosas. Llamé a un taxi y salí con Mateo en brazos, sabiendo que nada volvería a ser igual. Mientras el taxi arrancaba, miré la casa que había sido mi prisión durante 8 años. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Mateo, notando mis lágrimas. «Mejor que nunca, mi amor», respondí besando su frente. «Mejor que nunca». En el hospital, la doctora Ramírez nos recibió con una sonrisa cansada. Había estado pendiente del caso de Mateo y sabía lo urgente que era la intervención. «Llegaron justo a tiempo», dijo mientras las enfermeras preparaban a Mateo. «¿Su esposo vendrá más tarde?» «No», respondí simplemente. «Solo estamos nosotros dos».
Mientras Mateo entraba al quirófano sosteniendo su osito de peluche favorito, me senté en la sala de espera con el cuaderno negro en mi regazo. Lo abrí nuevamente y empecé a leer en detalle. Cada página revelaba un nivel de control y mezquindad que me hizo temblar. Roberto había estado tracando cada centavo como si fuera un banco, y yo una morosa empedernida. Una entrada en particular captó mi atención. Luciana solicita dinero para curso de computación. Negado. Razón. Incentiva independencia innecesaria. Todo estaba claro ahora. Mi dependencia no era un accidente. Era su estrategia. Mantenerme sin recursos, sin habilidades, actualizadas, sin posibilidad de valerme por mí misma. Mientras esperaba noticias de la cirugía de mi hijo, tomé una decisión. Roberto nunca más volvería a controlar mi vida. El cuaderno de deudas que sostenía en mis manos no era una condena. Era mi boleto de libertad. Mi teléfono sonó nuevamente. Era Roberto otra vez. «Estás cometiendo el peor error de tu vida», dijo sin saludar. «Cuando termines con esa estupidez de la operación, quiero mi dinero y mi cuaderno de vuelta. Y prepárate para las consecuencias». «Las consecuencias ya están aquí, Roberto», respondí mirando a través de la ventana del hospital. «Pero no, son las que imaginas». Y colgué, sabiendo que esta vez era yo quien tenía el control. Pasaron 4 horas de angustiosa espera en el hospital. 4 horas en las que no solté el cuaderno negro, como si fuera una especie de escudo contra Roberto. Mi teléfono había sonado varias veces más, pero decidí apagarlo. No necesitaba sus amenazas mientras esperaba saber si mi hijo sobreviviría. Revisé nuevamente las páginas del cuaderno. Estaba organizado por meses, con entradas diarias y balances semanales. Mi deuda había comenzado el mismo día de nuestra boda. Vestido de novia, $12,000, a pagar con interés compuesto del 5% mensual. Según sus cálculos, por ese vestido ya le debía más de $50,000. La doctora Ramírez apareció finalmente en la sala de espera. Su expresión era neutra, profesional, pero cuando vio mi cara de pánico, sonrió ligeramente. La cirugía fue un éxito. Extrajimos todo el tejido infectado del pulmón y ya está respondiendo bien. Estará en recuperación unas horas y luego podrá verlo. Me derrumbé en la silla, con lágrimas de alivio. Mateo estaba a salvo. Eso era lo único que importaba. ¿Se encuentra bien, señora Vargas? ¿Quiere que llame a alguien?, preguntó la doctora, notando mi estado. Estoy bien, respondí secándome las lágrimas. ¿Puedo pagarle ahora la cirugía? La doctora parecía sorprendida. Normalmente, estos trámites se hacían en administración. Puede hacerlo en la oficina central. ¿Seguro que está bien? Parece. Muy alterada. Respiré hondo. Solo necesito saber que mi hijo estará bien y que podremos irnos pronto. Necesitará quedarse al menos 3 días para monitorear su recuperación. La infección era severa, señora Vargas. Si hubiera esperado un día más. No terminó la frase, pero no era necesario. Roberto había estado dispuesto a arriesgar la vida de Mateo por dinero que claramente tenía, como demostraba el auto nuevo para Lucía. Mientras esperaba a que trasladaran a Mateo a una habitación, fui a la oficina de administración a pagar. El empleado tomó el efectivo, contándolo cuidadosamente. ¿Desea una factura a nombre de su esposo?, preguntó. No, respondí firmemente. A mi nombre, Luciana Vargas. Era la primera vez en años que hacía algo así. Roberto siempre insistía en que todo estuviera a su nombre. Facturas, contratos, todo. Soy yo quien paga, así que es lógico que esté a mi nombre, decía. Con el recibo en mano, volví a la sala de espera. Necesitaba pensar, planificar. Roberto no se quedaría de brazos cruzados. No después de que había tomado su dinero y descubierto su cuaderno. Abrí mi bolso y conté el dinero restante. Era suficiente para algunos días, tal vez semanas si éramos muy cuidadosos. Pero, ¿después qué? No podía volver a casa con Roberto. No después de ver la verdadera naturaleza de nuestro matrimonio expuesta en ese cuaderno. No después de que negara atención médica a su propio hijo. ¿Señora Vargas? Una enfermera interrumpió mis pensamientos. Su hijo está despierto y pregunta por usted. Seguí a la enfermera hasta una pequeña habitación donde Mateo yacía conectado a varios monitores. Su carita pálida se iluminó cuando me vio. «Mamá», susurró con voz débil. «¿Dónde está papá?»
La pregunta me dolió más que cualquier golpe físico. ¿Cómo explicarle a un niño de 6 años que su padre había preferido comprarle un auto a su ex antes que pagar la cirugía que le salvó la vida? Papá está trabajando, cariño. Mentí, acariciando su mejilla. Pero está muy contento de que ya estés mejor. Mateo asintió, aceptando mi explicación sin cuestionarla. Los niños confían tan fácilmente. Roberto había traicionado esa confianza de la peor manera posible. La enfermera me explicó los cuidados que necesitaría Mateo y me dejó un momento a solas con él. Mientras mi hijo dormitaba, recibí un mensaje de texto. Había encendido el teléfono brevemente para revisar la hora y olvidé volverlo a apagar. Era de Teresa, una vecina con quien ocasionalmente tomaba café cuando Roberto no estaba en casa. Luciana, tu esposo está como loco buscándote. Vino a preguntarme si sabía dónde estabas. Le dije que no. ¿Estás bien? ¿Puedo ayudarte en algo? No sabía si responder. Teresa parecía genuinamente preocupada, pero también sabía que ella y Roberto a veces conversaban amistosamente. ¿Y si era una trampa para saber dónde estábamos? Otro mensaje llegó, este de Roberto. Sé que estás en el hospital central. Ya voy para allá. Más te vale tener mi dinero y mi cuaderno listos para entregármelos. Y prepárate, porque esto no se va a quedar así. El pánico me invadió. No podía permitir que Roberto llegara mientras Mateo estaba tan vulnerable. Si armaba un escándalo, podría alterar su recuperación. Además, temía lo que pudiera hacer cuando descubriera que había pagado la cirugía con su dinero. Llamé a la enfermera rápidamente. Necesito hablar con seguridad del hospital. Le dije en voz baja para no despertar a Mateo. Mi esposo viene hacia aquí y temo que pueda causar problemas. Estamos teniendo dificultades matrimoniales severas. La enfermera me miró comprensivamente. Llamaré al jefe de seguridad. No sería la primera vez que tenemos situaciones así. ¿Quiere que restringamos completamente las visitas a esta habitación? Sí, por favor. Solo personal médico y yo. Mientras la enfermera se marchaba, miré a Mateo dormido. Su respiración era más regular ahora. Su color había mejorado ligeramente. Había hecho lo correcto. El cuaderno negro seguía en mi bolso. Lo saqué y continué leyendo, sintiendo una mezcla de asco e incredulidad. No solo había registrado gastos relacionados conmigo, sino que también había apuntado los de Mateo como si su propio hijo fuera otra carga financiera indeseable. Zapatos nuevos para el niño, $300. Innecesario. Los anteriores apenas tenían 1 año. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Este cuaderno no era solo una herramienta de control. Era evidencia de un abuso sistemático. ¿Podría usarlo para protegernos a Mateo y a mí de Roberto? El jefe de seguridad, un hombre de mediana edad con expresión seria, tocó suavemente la puerta. Señora Vargas, la enfermera me explicó la situación. Hemos instruido al personal para que no permitan el acceso de su esposo a esta planta. Si intenta forzar su entrada, llamaremos a la policía. ¿Hay algo más que podamos hacer? No, gracias. Eso es suficiente por ahora. Cuando se marchó, tomé una decisión. No podíamos volver a casa. Necesitaba un plan, un lugar seguro donde Roberto no pudiera encontrarnos mientras Mateo se recuperaba y yo decidía nuestro próximo paso. Mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Teresa. Luciana, Roberto acaba de salir para el hospital. Está furioso. ¿Qué está pasando? ¿Necesitas ayuda? Decidí confiar en ella. Teresa, sí. Necesito un lugar donde quedarnos cuando Mateo salga del hospital. Roberto no es quien pensábamos que era. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Tengo un apartamento pequeño que uso como oficina, dijo finalmente. Pueden quedarse allí mientras encuentras algo. Pero Luciana, ¿qué pasó? Te lo explicaré todo, pero no por teléfono. ¿Podrías venir al hospital mañana? Estamos en la habitación 307. Estaré allí a primera hora, prometió. Colgué y miré nuevamente a Mateo. Mi hijo, mi razón para ser valiente. Por él haría lo que fuera necesario. Incluso enfrentarme al hombre que durante 8 años me había hecho creer que no valía nada. Con el cuaderno negro apretado contra mi pecho, me prometí a mí misma que esto solo era el principio. Roberto. Creía que yo estaba en deuda con él, pero ahora sabía la verdad. Él era quien estaba en deuda conmigo. Por 8 años de mentiras, de control, de desprecio hacia su propio hijo. Y esa era una deuda que iba a cobrar. La noche en el hospital fue larga. Me quedé sentada junto a la cama de Mateo, vigilando cada uno de sus movimientos, cada respiración. Las enfermeras entraban periódicamente para revisar sus signos vitales.
y todas me miraban con una mezcla de compasión y curiosidad. Seguramente ya se había corrido la voz sobre la orden de restricción contra Roberto. A las 11:43 de la noche, mi teléfono vibró. Era un mensaje de la recepcionista del hospital. Su esposo estuvo aquí. Seguridad. No le permitió subir. Estaba muy alterado y amenazó con llamar a la policía por secuestro de su hijo. Le explicamos que había restricciones por orden médica debido al estado delicado del niño. No respondí, pero guardé el mensaje. Podría necesitarlo más. Adelante como evidencia de su comportamiento. Sabía que Roberto no se rendiría tan fácilmente. Para él, esto no era solo sobre Mateo o sobre mí. Era sobre su dinero y, más importante aún, sobre su control. A las 3:15 de la madrugada, Mateo despertó brevemente. ¿Papá vino?, preguntó con voz somnolienta. No, cariño, respondí, acariciando su cabello. Pero te manda saludos. Ahora, duerme. Necesitas descansar. Las mentiras me pesaban, pero no podía decirle la verdad. No ahora que estaba tan vulnerable. Ya habría tiempo para explicaciones cuando estuviera más fuerte. A las 7:30 de la mañana, tal como había prometido, Teresa apareció en la puerta de la habitación. Su expresión se transformó al ver a Mateo conectado a los monitores y luego a mí, seguramente con ojeras por la noche sin dormir. Dios mío, Luciana, susurró acercándose. ¿Qué pasó? Le expliqué brevemente sobre la infección pulmonar de Mateo, la necesidad urgente de cirugía, y cómo Roberto se había negado a pagar por ella. Pero él tiene dinero, dijo Teresa confundida. Todos saben que le va muy bien en su trabajo. Dinero para comprarle un auto a su ex, pero no para salvar la vida de su hijo. Respondí amargamente. Teresa se sentó junto a mí, su expresión cambiando de confusión a comprensión. Siempre noté algo extraño en tu matrimonio. Roberto controlando a qué hora volvías del supermercado, cuestionando cada compra. Asentí. Eso apenas rasca la superficie. Saqué el cuaderno negro del bolso y se lo mostré. Teresa lo tomó con curiosidad, pero a medida que pasaba las páginas, su expresión se transformó en horror. Esto es, enfermizo, murmuró. ¿Te cobra por la comida? ¿Por usar los servicios básicos? ¿Por el nacimiento de Mateo? Y con intereses, añadí. Según sus cálculos, le debo más de 1 millón de pesos. Teresa cerró el cuaderno, visiblemente perturbada. Necesitas ayuda profesional, Luciana. Esto no es normal. Esto es abuso. Aunque yo ya lo sabía, escucharlo de alguien más me hizo sentir validada. No estaba exagerando. No estaba siendo demasiado sensible como Roberto siempre me acusaba. ¿Tienes alguna foto o copia de estas páginas?, preguntó Teresa. Por seguridad, en caso de que él intente quitarte el cuaderno. No lo había pensado. No, pero puedo tomarlas ahora. Usando mi teléfono, fotografié meticulosamente cada página del cuaderno, asegurándome de que cada entrada, cada nota al margen, cada cálculo de interés quedara documentado. Luego envié todas las imágenes a Teresa y a mi propio correo electrónico como respaldo. Roberto vino anoche, le conté mientras guardaba el teléfono. No pudo subir gracias a seguridad, pero amenazó con denunciarme por secuestro. Teresa frunció el ceño. Típico comportamiento de un abusador. Cuando sienten que pierden el control, recurren a cualquier medio para recuperarlo. ¿Cómo sabes tanto sobre esto?, pregunté sorprendida. Mi hermana pasó por algo similar, respondió con tristeza. No tan elaborado como lo que Roberto hizo. Contigo, pero el mismo patrón de control. Le tomó 3 intentos finalmente dejarlo. La doctora Ramírez entró en ese momento para revisar a Mateo. Parecía satisfecha con su progreso. La cirugía fue todo un éxito, dijo sonriendo levemente. Sus pulmones están respondiendo bien. Si continúa así, podrá irse en 2 días. Gracias, doctora, respondí, sintiendo un alivio genuino por primera vez en días. ¿Han tenido problemas con las visitas?, preguntó, y supe que se refería a Roberto. Seguridad debía haberle informado del incidente. No, gracias a sus instrucciones. La doctora asintió y antes de irse me entregó una tarjeta. Por si necesita hablar con alguien, dijo discretamente. Es de la trabajadora social del hospital. Tiene experiencia en situaciones complicadas. Cuando se marchó, miré la tarjeta. Marina Soto, trabajadora social especializada en violencia doméstica y familiar. La guardé en mi bolsillo, agradecida por este pequeño acto de solidaridad. Deberías llamarla, sugirió Teresa. Necesitarás toda la ayuda posible. Mateo despertó entonces, más alerta que la noche anterior.
Sonrió débilmente al ver a Miss Maiden. Teresa. Hola, tía Teresa, dijo. Teresa no era realmente su tía, pero siempre había insistido en que la llamara así. Hola, campeón, respondió ella, acercándose para darle un beso en la frente. Te ves mucho mejor hoy. Mientras Teresa distraía a Mateo con historias sobre su perro, revisé mi teléfono. Había 3 llamadas perdidas de Roberto y 5 mensajes de texto. El último decía: ya hablé con mi abogado. O regresas con mi hijo y mi dinero, o te enfrentarás a cargos por robo y secuestro. Tienes hasta mañana para volver a casa. Mostré el mensaje a Teresa cuando Mateo volvió a dormitar. Está desesperado, comentó ella. Sabe que estás descubriendo su juego y eso lo aterroriza. ¿Quieres que me quede mientras vas a hablar con la trabajadora social? Asentí, agradecida. Solo será un momento. No quiero dejar a Mateo solo, por si Roberto intenta algo. La oficina de Marina Soto estaba en el 3er piso. Cuando le expliqué brevemente mi situación, su expresión profesional no cambió, pero noté cómo tomaba notas detalladas. ¿Tiene ese cuaderno con usted?, preguntó. Se lo mostré, y a diferencia de Teresa, lo examinó con calma clínica, como si no fuera la primera vez que veía algo así. Señora Vargas, lo que describe es un caso claro de abuso económico, una forma de violencia doméstica que no deja moretones pero causa igual o más daño. Su esposo no solo la ha privado de recursos financieros, sino que ha creado una narrativa distorsionada, donde usted es una deudora perpetua, incapaz de valerse por sí misma. Escuchar la descripción tan clara de mi situación me provocó un nudo en la garganta. ¿Qué puedo hacer?, pregunté luchando contra las lágrimas. Él tiene todo el dinero, todos los contactos. Amenaza con acusarme de secuestro y robo. Marina me explicó paso a paso mis opciones. Podía solicitar una orden de protección basada en el abuso económico documentado en el cuaderno. Podía iniciar los trámites de divorcio citando maltrato. Podía buscar refugio en un centro para mujeres maltratadas donde recibiríamos apoyo legal y psicológico. Pero lo primero es garantizar su seguridad y la de su hijo, enfatizó. Su esposo ha demostrado que está dispuesto a poner en riesgo la vida del niño por dinero. Eso es negligencia grave y podría ser clave para obtener la custodia completa. Antes de regresar con Mateo, Marina me entregó varios folletos y el contacto de una abogada especializada en casos de violencia doméstica que ofrecía servicios pro bono. Llámela hoy mismo, insistió. No espere a que su esposo actúe primero. Alipazno. Volver a la habitación. Encontré a Mateo despierto y a Teresa tensa. Roberto llamó al teléfono de la habitación, me informó en voz baja. De alguna manera supo el número. Le dije que estabas con los médicos. Sonaba muy controlado, lo cual me preocupa más que si hubiera estado gritando. Un escalofrío. Me recorrió la espalda. Roberto era más peligroso cuando estaba calmado. Significaba que estaba planeando algo. ¿Qué dijo exactamente? Que pasaría a recoger a Mateo mañana a las 10:00, con o sin tu consentimiento. Que ya habló con su abogado y que tiene todo el derecho legal como padre. Y que si intentas impedirlo, las consecuencias serán mucho peores de lo que imaginas. Miré a Mateo, que jugaba distraídamente con un pequeño juguete que Teresa le había traído. Mi hijo, mi razón para vivir, mi motivo para ser valiente. No va a llevárselo, dije con determinación. Es hora de usar su propio juego en su contra. Tomé mi teléfono y marqué el número de la abogada que Marina me había recomendado. Era hora de contraatacar. La abogada Carolina Mendoza me atendió de inmediato. Tenía una voz serena pero firme y me pidió que le enviara las fotos de la cuaderno mientras hablábamos. Esto es evidencia sólida de abuso económico, señora Vargas, dijo después de revisar algunas imágenes. Voy a preparar una solicitud de orden de protección de emergencia. Con este cuaderno y la negativa de su esposo a pagar una cirugía urgente para su hijo, tenemos una base muy fuerte. ¿Puede hacerlo hoy mismo?, pregunté, pendiente del reloj. Roberto había amenazado con venir mañana. Estaré en el hospital en 1 hora. Mientras tanto, no responda ninguna llamada de su esposo y avise a seguridad que bajo ninguna circunstancia pueden permitirle ver a su hijo sin su presencia. Después de colgar, seguí sus instrucciones al pie de la letra. Seguridad reforzó la vigilancia, colocando a un guardia directamente frente a la habitación de Mateo. También le pedí a Teresa que se quedara con nosotros. «Mamá, ¿por qué hay un guardia afuera?», preguntó Mateo cuando notó al hombre uniformado. «Es para cuidar que descanses bien, cariño», respondí, odiando tener que seguir mintiendo. «Los médicos quieren que estés muy tranquilo». Teresa me miró con preocupación. «En algún momento tendrás que decirle la verdad». «Lo sé»,
susurré. Pero no ahora, no cuando está tan vulnerable. Primero tengo que asegurarme de que Roberto no pueda llevárselo. La abogada Carolina llegó puntualmente. Era una mujer de unos 50 años, con un maletín desgastado y ojos agudos que parecían haberlo visto todo. Revisó el cuaderno original página por página, tomando notas detalladas. Esto es metódico, comentó. Ha estado planeando su control financiero desde el primer día. ¿Me permite hacerle algunas preguntas delicadas, señora Vargas? Durante la siguiente hora, contesté preguntas sobre mi matrimonio con Roberto. ¿Cómo me había convencido de dejar mi trabajo cuando nació Mateo? ¿Cómo había insistido en manejar todas las finanzas? ¿Cómo me daba una asignación semanal que apenas cubría las necesidades básicas? ¿Cómo había ido aislándome gradualmente de amigos y familia, criticando a cualquiera que me apoyara? ¿Alguna vez has sido físicamente violento?, preguntó. Carolina. No, directamente, respondí tras pensarlo. Pero rompe cosas cuando está enojado. Una vez destrozó todas mis plantas porque gasté 10 pesos más en el mercado. Otra vez tiró mi celular al inodoro porque una amiga me llamó demasiado tarde. Carolina asintió, como si confirmara algo que ya sospechaba. Violencia contra objetos es una forma de intimidación. Es violencia psicológica. ¿Esto será suficiente para una orden de protección?, preguntó Teresa, quien no se había separado de mí durante la entrevista. El negarse a pagar la cirugía de emergencia de su hijo mientras gastaba en lujos para otra persona es negligencia grave. Eso, sumado al cuaderno y los mensajes amenazantes, nos da un caso sólido. Carolina completó los documentos necesarios y me pidió que los firmara. Presentaré esto inmediatamente al juez de familia en turno. Con suerte, tendremos la orden esta misma tarde. Mientras tanto, no permita que su esposo se acerque a usted o a su hijo bajo ninguna circunstancia. Cuando la abogada se marchó, mi teléfono sonó nuevamente. Era un número desconocido. Sé lo que estás haciendo, Luciana. La voz de Roberto me heló la sangre. Había cambiado de número para evitar que bloqueara sus llamadas. Habla con tu abogada si quieres, continuó, su voz extrañamente tranquila. Pero recuerda algo, yo tengo más dinero, más contactos y más influencia. Puedo demostrar que eres una madre inestable que robó dinero y secuestró a un niño. ¿Quién crees que ganará esta batalla? No respondí, pero activé la grabadora del teléfono, algo que Teresa me había recomendado hacer con todas las comunicaciones de Roberto. Si crees que ese estúpido cuaderno te servirá de algo, estás equivocada. Diré que es una broma, un juego entre nosotros. Tengo testimonios de vecinos que dirán que eres tú quien gasta compulsivamente, que siempre estás pidiendo más dinero. Seguí en silencio, dejando que se incriminara solo. Mañana iré con la policía si es necesario. Mi hijo regresará a casa. Conmigo. ¿Y tú? Tú vas a pagar por esta traición. Cada centavo que tomaste, me lo devolverás trabajando si es necesario. ¿Has terminado, Roberto?, pregunté finalmente. Mi calma pareció desconcertarlo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Te sugiero que hables con tu abogado sobre qué constituye evidencia admisible en un caso de violencia doméstica. Por ejemplo, esta llamada que acabo de grabar. No te atreverías. Ya no me conoces, Roberto. Nunca me conociste realmente. Creíste que podías convertirme en una entrada más en tu cuaderno de cuentas. Pero resulta que soy una persona, no un número. Colgué antes de que pudiera responder y bloqueé también este número. Mis manos temblaban, pero me sentía extrañamente fuerte. Eso fue impresionante, dijo Teresa, quien había escuchado toda la conversación. No sabía que tenías esa fuerza dentro de ti. Yo tampoco, admití. Pero creo que siempre estuvo ahí. Roberto solo me hizo olvidarlo. La doctora Ramírez entró para revisar a Mateo y nos informó que su recuperación progresaba, incluso mejor de lo esperado. Sus pulmones están respondiendo extraordinariamente bien al tratamiento. Si continúa así, podría recibir el alta mañana por la tarde en lugar de pasado mañana. Esta noticia, que debería haberme alegrado, solo aumentó mi ansiedad. Si no, obteníamos la orden de protección hoy. No tendríamos dónde ir mañana que fuera seguro. Roberto conocía a todos nuestros amigos, todos los lugares donde podríamos refugiarnos. Como si leyera mis pensamientos, Teresa puso su mano sobre mi hombro. No te preocupes, mi apartamento está a nombre de mi empresa. Roberto no tiene forma de saber que estarán allí. Y le he pedido a mi hermano que instale cerraduras nuevas y una cámara de seguridad esta tarde. A media tarde recibí un mensaje de Carolina. Juez García aprobó la orden de protección temporal.
Roberto Vargas no puede acercarse a menos de 100 metros de usted o de Mateo por los próximos 30 días mientras se evalúa el caso. La policía ya fue notificada. Le envío el documento por correo y le llevo una copia impresa en 1 hora. Un peso enorme se levantó de mis hombros. Al menos tendríamos un mes para planificar nuestros siguientes pasos, sin la amenaza inmediata de Roberto. Cuando Carolina llegó con los documentos oficiales, me explicó detalladamente lo que significaba la orden. Roberto no puede acercarse, físicamente, llamarlos, enviar mensajes o intentar comunicarse a través de terceros. Si lo hace, puede ser arrestado inmediatamente. He enviado copias a la dirección de su trabajo, a su casa y a la estación de policía más cercana a su domicilio. ¿Y si intenta llevarse a Mateo de todos modos? Pregunté, aún preocupada. Ya he alertado al hospital. Nadie puede llevarse a su hijo sin su autorización expresa. Y cuando salgan de aquí, mantengan esta orden siempre a mano. Carolina también. Me entregó un folleto sobre cómo iniciar los trámites de divorcio por causal de violencia doméstica. No tiene que decidirlo ahora, pero quiero que sepa que tiene opciones. Con la evidencia del cuaderno y la negativa a pagar la cirugía de su hijo, tenemos un caso muy sólido para solicitar la custodia completa y una pensión adecuada. Mientras revisaba los documentos, pensaba en cómo había cambiado mi vida en apenas 48 horas. De ser una esposa sometida financieramente que escondía monedas para comprar leche, a una mujer que empezaba a tomar el control de su vida y la de su hijo. El cuaderno negro, que había sido la herramienta de control de Roberto, durante 8 años, ahora se había convertido en mi boleto hacia la libertad. Cada página meticulosamente escritas con su puño y letra era una confesión de su abuso, un testimonio de su crueldad, disfrazada de administración financiera responsable. Hay algo más que necesito decirle, añadió Carolina antes de marcharse. He revisado sus derechos financieros como cónyuge. Todo lo que Roberto ha adquirido durante el matrimonio es bienes gananciales, incluido su salario. Legalmente, la mitad de todo le pertenece a usted. El dinero que tomó de la caja fuerte, técnicamente, era tan suyo como de él. Esta revelación me impactó profundamente. Durante 8 años había vivido como una pedigüeña en mi propio hogar, rogando por dinero que legalmente me pertenecía. ¿Incluso aunque todo esté a su nombre? Pregunté, recordando cómo Roberto siempre había insistido en ser el único titular de cuentas, propiedades y vehículos. Especialmente por eso, respondió Carolina con una sonrisa conocedora. El que intentara esconder bienes conyugales solo fortalece nuestro caso de abuso económico. Cuando Carolina se marchó, miré a Mateo, que dormía tranquilamente. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. Teníamos una protección legal, un lugar seguro donde quedarnos y personas que realmente querían ayudarnos. Roberto había intentado convencerme de que estaba sola, de que nadie me creería, de que no podía sobrevivir sin él. Pero en apenas 2 días había descubierto que nada de eso era cierto. Abrí el cuaderno negro una vez más, pasando las páginas ahora con una mirada diferente. Cada entrada, cada cálculo mezquino, cada comentario despectivo era parte de un plan deliberado para mantenerme dependiente, pero ese plan había fracasado. Esto ya no tiene poder sobre mí, le dije a Teresa, cerrando finalmente el cuaderno. Roberto creyó que me estaba convirtiendo en una deudora perpetua, pero lo único que logró fue acumular evidencia contra sí mismo. Teresa sonrió, apretando mi mano en señal de apoyo. Siempre fuiste más fuerte de lo que él quiso hacerte creer. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que era verdad. A la mañana siguiente, Mateo estaba notablemente mejor. Su color había regresado. La fiebre había desaparecido por completo y su respiración era normal. La doctora Ramírez confirmó lo que ya sospechábamos. Podría irse a casa esa misma tarde. Solo necesito que firme estos documentos de alta y le explicaré los cuidados posteriores, me dijo, entregándome un folder con instrucciones detalladas. Mientras revisaba los papeles, noté que mi mano ya no temblaba. Era un pequeño cambio, pero significativo. El miedo constante que había sido mi compañero durante 8 años comenzaba a diluirse. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Mateo, observándome con sus grandes ojos ahora más brillantes. Sí, mi amor. Estoy muy bien porque tú estás mejor, respondí, acariciando su mejilla. Pero tenemos que hablar de algo importante. Teresa, que había ido a buscar café, regresó y me miró con comprensión. Sabía que era el momento de empezar a ser honesta con Mateo. ¿Recuerdas el apartamento de la tía Teresa donde a veces vamos a jugar con su perro?, le pregunté a Mateo él.
Asintió, sonriendo ante el recuerdo del pequeño perro de Teresa. Vamos a quedarnos allí unos días mientras tú te recuperas completamente. Será como unas pequeñas vacaciones. Su sonrisa se amplió, pero luego frunció el ceño. ¿Y papá? ¿Vendrá con nosotros? Respiré hondo. No, cariño. Papá y yo necesitamos un tiempo separados para pensar en algunas cosas de adultos. ¿Están peleados?, preguntó, su voz pequeña y preocupada. Sí, pero no es por ti. Me apresuré a aclarar. A veces los adultos tienen problemas que deben resolver y necesitan espacio para hacerlo, pero ambos te queremos muchísimo. No estaba segura de si esa última parte era cierta respecto a Roberto, pero no quería que Mateo sintiera que su padre lo había abandonado completamente, aunque fuera exactamente lo que había hecho al negarse a pagar su cirugía. ¿Por eso estaba el guardia en la puerta?, preguntó, sorprendiéndome con su perspicacia. ¿Para que papá no entrara? Asentí lentamente. Sí, las cosas están un poco complicadas ahora mismo. ¿Papá está enojado porque usaste su dinero para mi operación? La pregunta me dejó helada. ¿Cómo sabes eso? Lo escuché hablando por teléfono la noche antes de venir al hospital. Dijo que no iba a gastar su dinero en tonterías, que ya había gastado mucho en el auto nuevo para Lucía. Sentí que mi corazón se encogía. Mateo había escuchado a su propio padre negarse a salvar su vida. No debiste escuchar eso, dije, abrazándolo con cuidado de no lastimarlo. Está bien, mamá, respondió con una madurez que me sorprendió. Sé que papá prefiere a su otra familia. Siempre los visita los fines de semana y les lleva regalos. Esta revelación me golpeó como un puñetazo. Roberto siempre me había dicho que sus viajes de fin de semana eran por trabajo. Una más de sus mentiras. Lo importante ahora es que te recuperes completamente, intervino Teresa, notando mi conmoción. Y el apartamento es perfecto para eso. Tiene un pequeño patio donde podrás tomar sol, y Toby estará encantado de tener compañía. Mateo sonrió ante la mención del perro, y el tema quedó momentáneamente apartado. Pero yo sabía que eventualmente tendríamos que tener una conversación más profunda sobre su padre y nuestro futuro. Mientras Teresa ayudaba a Mateo a vestirse, recibí un mensaje de Carolina. Orden de protección notificada oficialmente a Adivina. Roberto Vargas esta mañana a las 8:15 en su domicilio. Acusó recibo y fue informado de las consecuencias de violarla. La policía estará vigilando la situación. Manténgame informada de cualquier intento de contacto. Por primera vez en 2 días me permití relajarme un poco. Legalmente Roberto no podía acercarse a nosotros. Y aunque sabía que un papel no detendría a un hombre determinado, al menos ahora teníamos la ley de nuestro lado. A las 4:30 de la tarde, después de una última revisión, la doctora Ramírez firmó el alta de Mateo. Una enfermera llegó con una silla de ruedas para llevarlo hasta la salida, donde Teresa nos esperaba con su auto. Recuerde los antibióticos cada 8 horas, me recordó la doctora. Y cualquier signo de fiebre o dificultad respiratoria, tráigalo inmediatamente. Gracias por todo, le dije con sinceridad. Por la cirugía, por su apoyo, por entender la situación. Ella asintió levemente. He visto demasiados casos similares. Me alegra que esté tomando medidas para protegerse a usted y a su hijo. El viaje al apartamento de Teresa fue tranquilo. Mateo, todavía cansado por la cirugía y los medicamentos, se quedó dormido en el asiento trasero. Teresa condujo con cautela, tomando rutas alternativas para asegurarse de que nadie nos seguía. ¿Crees que Roberto intentará algo?, pregunté, en voz baja para no despertar a Mateo. Hombres como él siempre intentan algo, respondió Teresa con conocimiento de causa, pero estamos preparadas. Mi hermano instaló cámaras en la entrada del edificio y en la puerta del apartamento, y la orden de protección nos da tiempo legal para planificar los siguientes pasos. El apartamento de Teresa era pequeño pero acogedor. Una sala-comedor, una cocina compacta, un dormitorio y un estudio que había convertido en habitación de invitados. Todo estaba limpio y ordenado, con toques de color en cojines y plantas que hacían el espacio más cálido. He comprado algunas cosas para ustedes, dijo, mostrándome el refrigerador lleno de alimentos y un armario con ropa básica para Mateo y para mí. Sé que no pudiste traer nada de casa. Teresa, no sé cómo agradecerte todo esto, dije, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente. No necesitas agradecerme. Solo quiero que sepas que no estás sola. Nunca lo estuviste, aunque Roberto te hizo creer lo contrario.
Acostamos a Mateo en la habitación de invitados, donde un pequeño perro terrier ya había encontrado su lugar a los pies de la cama. Mateo sonrió medio dormido y extendió la mano para acariciar a Toby, quien inmediatamente se acercó más. A él. Parece que ya se hicieron amigos, comentó Teresa. Mientras Mateo descansaba, Teresa y yo nos sentamos en la pequeña sala a tomar un café. Por primera vez en días, me permití procesar todo lo ocurrido. ¿Qué voy a hacer ahora?, murmuré, más para mí misma que para Teresa. No tengo trabajo, no tengo dinero propio, no tengo un lugar. Tienes más de lo que crees, me interrumpió Teresa. Tienes la mitad de todo lo que Roberto ha ganado durante 8 años de matrimonio. Tienes educación y habilidades que solo has dejado dormir. Y tienes algo que no tenías hace una semana, la conciencia de tu propia fuerza. Pensé en sus palabras mientras sostenía la taza caliente entre mis manos. Era cierto. En apenas unos días había hecho cosas que nunca creí posibles. Había enfrentado a Roberto, había conseguido ayuda legal, había salvado la vida de mi hijo. La mujer sumisa y temerosa que había sido estaba desapareciendo rápidamente. Carolina me aconsejó empezar los trámites de divorcio cuanto antes, comenté. Dice que con la evidencia del cuaderno y la negativa a pagar la cirugía, tengo un caso muy sólido. Es un buen consejo, asintió Teresa. Roberto no va a renunciar a su control fácilmente. Mientras antes establezcan legalmente la separación, mejor. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de un número desconocido, pero supe inmediatamente de quién era. Espero que estés satisfecha. Acabo de recibir una llamada del banco. Han congelado nuestras cuentas conjuntas por la denuncia de violencia doméstica. Esto te va a costar caro, Luciana. Muy caro. Le mostré el mensaje a Teresa, quien frunció el ceño. Debe estar desesperado si está violando la orden de protección tan pronto. Guarda este mensaje y envíaselo a Carolina. Lo hice inmediatamente, y la respuesta de la abogada llegó en minutos. Esto es una violación directa de la orden. Ya. Estoy notificando al juez. Y sí, es normal que congelen cuentas temporalmente durante procesos de violencia doméstica, precisamente para evitar que el agresor vacíe los fondos. Bloqueé también este nuevo número, sabiendo que Roberto probablemente conseguiría otro, pero cada mensaje, cada intento de contacto, solo fortalecía nuestro caso contra él. ¿Mamá? La voz de Mateo vino desde la puerta de la habitación. Estaba de pie, con Toby a su lado, mirándome con expresión preocupada. ¿Qué pasa, cariño? ¿Te sientes mal? Me apresuré hacia él. No, solo quería saber si podemos quedarnos. Aquí para siempre. No quiero volver a casa con papá. Sus palabras me confirmaron lo que ya sospechaba. Mateo había estado mucho más consciente de la situación de lo que yo creía. No volveremos con papá, le aseguré, agachándome para quedar a su nivel. Vamos a tener nuestra propia casa pronto, un lugar feliz, solo para nosotros dos. Él asintió, satisfecho con mi respuesta, y regresó a la cama con Toby siguiéndolo fielmente. Miré a Teresa, que me observaba con una mezcla de tristeza y esperanza. Los niños siempre saben más de lo que creemos, comentó. Sí, respondí, pensando en todas las veces que creí estar protegiendo a Mateo al permanecer con Roberto. Y merecen más de lo que a veces les damos. Esa noche, mientras Mateo dormía profundamente, saqué el cuaderno negro una vez más, pero esta vez no lo hice para revisar las crueles anotaciones de Roberto. Lo hice porque había tomado una decisión. En mi Notes Interest, la última página en blanco, con letra clara y firme, escribí: Hoy, 15 de mayo, comienza una nueva cuenta. Ya no de deudas imaginarias, sino de logros reales. Hoy salvé la vida de mi hijo. Hoy encontré mi voz. Hoy di el primer paso hacia nuestra libertad. Cerré el cuaderno, sabiendo que ya no era un instrumento de control, sino un recordatorio de lo que nunca más permitiría en mi vida o en la de mi hijo. Mañana sería el primer día de nuestro nuevo comienzo, y estaba lista para enfrentarlo. 6 meses después, nuestra vida había cambiado completamente. La orden de protección se volvió permanente cuando Roberto la violó con sus mensajes amenazantes. El divorcio avanzaba favorablemente gracias al cuaderno negro y los testimonios de Teresa y la doctora Ramírez. Dejamos el apartamento de Teresa por un pequeño lugar propio. No era lujoso, pero tenía paz. Mateo se recuperó totalmente y su risa, antes escasa, ahora llenaba nuestro hogar. Conseguí trabajo de medio tiempo en una librería cercana, permitiéndome cuidar de Mateo. El sueldo, junto con la pensión provisional que el juez obligó a Roberto a pagar, nos permitía vivir
Modestamente, Roberto peleó, por supuesto. Contrató un abogado costoso, presentó declaraciones falsas y convenció a vecinos para que testificaran sobre mi supuesto despilfarro. Pero el cuaderno, escrito con su puño y letra, desmentía cada acusación. Esta mañana llegó la noticia. Divorcio concedido por violencia doméstica, custodia completa de Mateo para mí y pensión alimenticia acorde al salario real de Roberto. Todo el abuso está documentado en el cuaderno, declaró el juez. Control financiero sistemático, cobros por necesidades básicas con intereses abusivos y, lo más grave, negarse a financiar una cirugía que salvó la vida de su hijo. Al llegar a casa, encontré a Mateo dibujando lo que significaba hogar para él. Nosotros dos, con Toby, frente a nuestro apartamento, sin rastro de Roberto. ¿Te gusta, mamá?, preguntó orgulloso. Es perfecto, respondí abrazándolo. Mi maestra dice que somos una familia completa, aunque solo seamos dos, comentó. Lo importante es el amor, no cuántas personas hay. Teresa llegó con tarta y sidra para celebrar. Mientras Mateo jugaba, me entregó un pequeño paquete, un no-sales cuaderno negro, idéntico al de Roberto, pero completamente en blanco. Pensé que podrías iniciar tu propio registro, explicó. No de deudas, sino de logros. Esa noche, saqué ambos cuadernos. El viejo, lleno de la letra meticulosa de Roberto, registrando cada deuda, y el nuevo, con páginas en blanco, esperando una historia diferente. Escribí en la primera página del nuevo: balance final, recuperamos nuestra libertad, valor, incalculable. Guardé el viejo cuaderno en una caja, no para torturarme, sino para recordar lo mucho que había superado. Roberto intentó reducirme a números en una página, a una deudora sin voz. Pero fui yo quien hizo el balance verdadero de nuestra relación, decidiendo que nuestro valor no podía calcularse con cifras. Algunos pensarían que perdimos una casa grande, comodidades, la apariencia de familia tradicional, pero ganamos lo único importante: dignidad, paz, futuro. El cuaderno que Roberto usó para controlarme se convirtió en el instrumento de nuestra liberación. Y este nuevo cuaderno representaba todas las posibilidades futuras. Cerré ambos cuadernos, uno para no abrirlo más y otro para llenarlo con nuestras victorias diarias. Afuera, la ciudad dormía. Mañana sería un nuevo día, el primero del resto de nuestras vidas. Y estábamos listos para vivirlo, libres de deudas imaginarias, ricos, en esperanza real.